Amigos, gracias por continuar con nosotros y de inmediato para aprovechar el tiempo. Le doy la bienvenida al ex cónsul dominicano en Río de Janeiro y experto en temas de urbanismo, el buen amigo Khalil Michel. Bienvenido, Khalil. Buenas tardes, mi amiga. Bienvenido no solo a República de la Verdad, sino al país. Al país también. Y darme la bienvenida inversa, tú que estuviste por Río recientemente. Así Todavía es. Creo que acusan los rastros en tu piel del sol. Bueno, déjame decirte que uno de los compañeros de estudio, cuando me vio entrando de espalda, me dijo, ahí como, esa espalda como que ha cogido sol. Cogió sol, excelente. A pesar de que fue en invierno, hay que Sí, decirlo, correcto, que tú bien me explicaste que en el cono sur, así es, cuando a la para inversa. nosotros es verano, allá es invierno. Allá es invierno. Bueno, pero por aquí estamos por el país y en esta República de la Verdad. Así es. Muy agradecida, debo decir, de tus orientaciones, que aunque no pudimos coincidir Sí, en Río sí, de sí. Janeiro, me orientaste bastante bien, ¿no? Pues para todo lo que se puede conocer en la ciudad de Río de Qué Janeiro. bueno que así fuera. Khalil, me sorprendiste cuando vi tu renuncia al consulado dominicano en esa ciudad de Brasil. Sí. ¿Qué pasó? Mire, es simple, mi amiga Roselvis, amigos televidentes. Todas las acciones en las que me he caracterizado en la vida están revestidas por la responsabilidad. Y entonces, en este momento de la vida, ya en la segunda juventud, pues estoy parido, ¿verdad? Voy a tener mi quinto bebé ahora en noviembre. También estoy arrancando 3 proyectos importantes de construcción, retomando mi carrera arquitectónica. Y también mi papá, que tiene ya 91 años. Entonces, son elementos que me obligan a estar de forma permanente en República Dominicana. Eso es un tanto incompatible con la presencia que hay que tener para hacer una gestión adecuada en cualquier representación de misión exterior, en este caso Río de Janeiro. Por eso le pedimos al presidente que nos sustituyera en la función y pues entregamos el cargo en esa dirección. Estuve con él el viernes pasado, estuve con él ayer también y sencillamente seguimos apoyándole desde la perspectiva local que nos permitan pues nuestras responsabilidades privadas. Te lo pregunto, Khalil, porque, bueno, a propósito de la renuncia, la gente suele decir que a los presidentes no se les renuncia. Hay gente que se queda en los puestos hasta que le sale otro decreto o hasta que tienen que saltar, como hemos visto en el caso de algunos funcionarios. ¿Verdad? O que lo saltan. Pero ¿qué hay de cierto en eso? ¿Sí se le puede renunciar a un presidente? Bueno, realmente la renuncia tiene 2 condiciones. A ver. Porque, claro, una cosa es que te renuncien y otra cosa es que tú pues pidas la sustitución. De hecho, yo le agradezco al presidente que fue muy considerado y elegante y colocó en el decreto renunciante. Claro. O sea, y no hubo ningún nivel de desencuentro. Ahora, lo que me parece es que uno no puede estar apegado de manera frenética a los esquemas de las mieles del poder, porque te diré lo siguiente, no es la primera vez que yo renuncio a un puesto público. De hecho, yo nunca he sido apegado a temas de posiciones, porque para servir en el país tú no tienes que estar en una posición. Lo importante, como decía el apóstol de la juventud y de la libertad cubana, José Martí, es estar donde más útil sea su causa. Si mi causa es República Dominicana y entiendo que no podré estar representando y siendo útil a mi causa allá, pues soy útil a mi causa aquí. Entonces, en ese contexto, aquí estamos. Khalil, hay gente que incluso se pone bravito con el gobierno y con el partido cuando lo han removido de las posiciones en las que están, especialmente en este gobierno. ¿Tú cómo calificas esa acción de gente que precisamente se apega, y no solo que se apega, sino que manifiesta su descontento cuando los remueven? Bueno, lo que pasa entonces es que habría que preguntarse si te pones molesto cuando te remueven, no te pusiste contento cuando te puso. Ah, o caramba. sea, que hay que verlo desde las 2 formas y ópticas. Al final ese es un tema de madurez y de concepción en la vida. Yo creo que lo importante no es una posición, yo creo que lo importante es el objetivo. De hecho, si tú te pones a ver gente como el doctor José Francisco Peña Gómez, como el profesor Juan Bosch, ocuparon posiciones muy efímeras. Peña Gómez apenas fue alcalde de la ciudad de Santo Domingo y ha dejado un legado que ha trascendido en el tiempo. El profesor Juan Bosch fue presidente 7 meses y todavía los 2 partidos más grandes, los 3, porque hasta el PRM como consecuencia de 4, porque hasta la Fuerza del Pueblo como consecuencia del PLD, pues son hechuras del profesor Juan Bosch. Por vía de consecuencia, lo importante no es la posición, lo importante no es el medio, lo importante es el objetivo, que es el desarrollo de República Dominicana. ¿Te mantienes en buena relación, además de con el presidente, también con el PRM, con el partido de gobierno? Claro, claro que sí, porque es que yo lo que siento, Roselvis, es que en esta etapa republicana de la vida y sobre todo en este contexto de democracia más directa, y te lo diré a la franca, yo siento que los partidos cumplieron su rol. Vaya. Al final, sí. Ha llegado el momento de los outsiders. No outsiders, sino de la reconversión de las masas y fuerzas políticas. ¿Para qué tú necesitabas al partido antes? El partido antes era la correa de transmisión entre la sociedad y el gobierno. Esa era la función fundamental de un partido político que canalizaba los votos y entonces a partir de él tú te inscribías, tú participabas
orgánicamente hacías activismo y llegabas a las posiciones públicas para producir la transformación de la cosa nacional. ¿Hoy qué? Hoy día es todo lo contrario, ya es la democracia directa, que estos dispositivos electrónicos, al principio del programa tú hablabas con mucha propiedad de las plataformas por las que podían seguir República de la Verdad. Y solamente imagínese usted, cuando antes usted tenía un televisor que estaba consignado a eso, era una vía única. Hoy no. Hoy la gente se expresa por un Twitter, por un Instagram, por cualquier plataforma. Y cada ente tiene formas de comunicarse. Por vía de consecuencia, si te das un nivel de soslayamiento, verás que en Latinoamérica y en la mayoría de casos son personas que vienen de la sociedad las que están siendo llevadas a las posiciones. Por eso, en este momento, yo siento que lo importante, más que partidos, son los programas y los perfiles de quienes nos gobiernan. El presidente Abinader ha demostrado a cabalidad que es un hombre de una frugalidad indiscutible, que es un hombre honesto a cabalidad, que es un hombre de capacidad incuantificable y un trabajador incansable por el bien de República Dominicana. En un momento y un contexto que aunque tal vez por nosotros intentar volver a lo que era la normalidad, pero no podemos obviar la realidad de que estamos en un periodo pospandémico de una nueva normalidad con una crisis internacional, lo mejor que ha podido pasar para República Dominicana es que Luis Abinader sea presidente. Porque yo no quiero imaginar qué habría sido de nuestro país si no tuviéramos un presidente como Luis Abinader, que llevara la cosa pública por el nivel de recomposición, de conservación, incluso de crecimiento pese a la pandemia como lo lleva. ¿Quieres que te comparta dos anécdotas que me pasaron? Vamos a ver. En Río, miren. Recuerdo, hay un que autor, no es solamente playa, ¿verdad? Y sol en Río de Janeiro. Mucho más. Recuerdo un autor del movimiento latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX, Julio Cortázar, que decía que se ama más la patria cuanto más lejos está de ella. Y realmente la valoración que se tiene en Brasil, sobre todo Río de Janeiro, Sao Paulo, el Paraná, de República Dominicana, me hizo amar mucho más mi país. Pero sobre todo la valoración que se tiene del gobierno dominicano allá. ¿Cuál es la valoración? Yo recuerdo, primer caso, que el secretario de Turismo, allá hay un nivel que es federativo, que son ministros, y un nivel estadual, que son secretarios. El secretario de Turismo de entonces, de Río de Janeiro, Gustavo Tutuca, hicimos buena amistad, me convocó en 2 oportunidades a la secretaría para preguntarme frente a todo su equipo de trabajo que cómo había hecho el gobierno dominicano para recuperar y crecer en el turismo en esta etapa pospandémica, cuando en Río todo estaba decreciendo. Un país del tamaño de Brasil y con estados tan grandes, porque Río de Janeiro, ¿cómo lo podemos comparar con República Dominicana? 16 millones de habitantes. Muchísimo más que lo que oficialmente tiene República Dominicana, que son 10 millones. Paraná 20, Sao Paulo 40, Bahía 18. Y un estado así quería ver el ejemplo de República Dominicana. El secretario estadual, pero lo propio el ministro de Turismo, Carlos Brito, de Brasil, con su staff completo, estaba Héctor Cardi, bueno, todos los dependientes de esa materia para preguntarme el milagro turístico de República Dominicana en virtud de las políticas públicas del presidente Abinader. Lo propio Vinicio Farah, que es secretario estadual de Economía, Desenvolvimiento y Desarrollo, que cómo había hecho el gobierno dominicano para mantener esa estabilidad económica, cuando usted ve que incluso naciones como Panamá, que tienen un PIB mayor al nuestro, que está en proceso de crisis, con protestas ya a nivel de calle y demás. Entonces, lo que quiero decir con eso, Roselvis, es que Luis Abinader en este momento es lo más conveniente para la República Dominicana. Y ojalá que tengamos la suerte que en un mundo ya de pospandemia, sin guerra, con un petróleo más barato y con acceso de provisiones, tengamos el gobierno de Luis Abinader para que desarrollemos grandemente nuestro país. Khalil, permíteme hacer un paréntesis a propósito de esta explicación que dabas de la importancia y el cambio que han dado los medios de comunicación. Sí. Veíamos en el primer bloque del programa el caso del artista urbano Aderly Ramírez. Todo un fenómeno, recién saliendo de una prisión preventiva y ya tiene no se sabe cuántas fiestas contratadas. Desde tu experiencia con medios de comunicación, ¿no? Y mirando el ámbito del entretenimiento, ¿tú cómo ves este fenómeno? Ese es un fenómeno interesante que también se ha visto con otros artistas y que hay que analizar porque pone la otra cara de la moneda de la democracia directa, que es la democracia mediática.
o la infodemocracia, como hay un libro que estoy ahora mismo leyendo en esa dirección. Y es el hecho de que no podemos llegar al tema del fanatismo o del linchamiento mediático. Hay que entender que una democracia, y decía Winston Churchill que no hay un régimen que demande más ejercicio de la ley que la democracia, Totalmente. pues la democracia se sustenta en leyes. El procedimiento penal que se le sigue a este imputado en esta fase, no importa que él esté libre, porque esta fase procesal de lo que se trata con las medidas cautelares o de coerción es de evitar o que el imputado pueda impetrar un crimen mayor o contra la víctima o que se sustraiga del proceso. No se está hablando si él es inocente, si es culpable o no, no. Es que el artículo 226 del Código Procesal Penal lo que establece son las medidas: presentación periódica, garantía económica, hasta el grillete electrónico, prisión o arresto domiciliario y prisión preventiva como la más extrema y como la excepción. Y la influencia que pudiera tener, digamos, sobre la presunta víctima, no él como una figura de poder bastante popular. Es que no debemos sector. verlo desde la perspectiva en términos judiciales de si es una figura pública o no, porque entonces estaríamos apartándonos del concepto de la tutela judicial efectiva, que lo establece el artículo 69 de la Constitución, en donde cada ciudadano, independientemente de su condición, tiene que tener un debido proceso y con un rango constitucional de presunción de inocencia, porque ahora es Rochi, pero hicieron motoconchista. Hubo un hombre que tuvo ¿cuántos años? 17, 20 años preso justamente en prisión preventiva y no se supo. Entonces, hay que entender que esta fase procesal, yo no sé si él fue culpable o no, ya los tribunales dirán esto. Ahora, esta fase procesal, una figura pública que no se va a ir del país, preso, ¿para qué? Khalil, ¿qué quería entonces la Fiscalía desde tu experiencia? ¿Sentar un precedente, dar ejemplo, digamos, en ese mundo urbano? Bueno, realmente al final el fiscal o la Fiscalía pide, el que determine es el juez. Hay que ver los presupuestos presentados por la Fiscalía para que la parte judicial, que es el juez, determinara pues prisión preventiva o no. Pero ahí hay un problema y volvemos al tema de democracia directa. ¿Qué juez se atrevía con la presión mediática que existía o que había en ese momento a soltar a ese imputado? Aunque todos los presupuestos de que no se iba a fugar estuvieran. ¿Quién se atrevía? Entonces, ¿qué tenemos? ¿El circo romano de que vive, muere o qué es lo que hay? ¿Entiendes? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y esperar que el canal jurisdiccional pues determine lo que el efecto es. Khalil, nos vamos a nuestra siguiente pausa, pero al regreso y repasando la actualidad, quiero que veamos un poquito pues de la rendición de cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Ustedes, amigos, no se despeguen. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Khalil, habíamos dejado una pregunta en el aire. Hoy escuchábamos la rendición de cuenta de Alfredo Pacheco, un diputado bastante experimentado y en varias ocasiones al frente de la Cámara de Diputados. Correcto. Según las informaciones que hemos visto, ¿tú cómo calificas estos 2 años de gestión? Yo creo que es digno de Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco es un ducho parlamentario que tiene a ver saber cómo se le entra agua al coco en el Congreso Nacional y que es la escuela de democracia, porque la gente tiene el consenso como con cierto nivel de reticencia, pensando o proyectándolo como que es reparto, y no es eso. El consenso es la democracia. De hecho, se dice y se establece que la negociación en donde las dos partes salen inconformes es una buena negociación. Y esa es la democracia, y Pacheco en ese Congreso plurinominal, policromático, diverso, tiene a bien llevar la agenda nacional por encima de los intereses orgánicos. Y yo creo que ha tenido una excelente gestión, transparente, proactiva, en múltiples marcos legislativos. Quedan muchas tareas pendientes. Ojalá que se mantenga como presidente de la Cámara de Diputados, porque yo creo que es el elemento idóneo, sobre todo en este tramo que vive la vida republicana del país, para continuar manejando este Había otra persona que estaba esperando su turno al bate, a quien supuestamente le habían prometido pues en un supuesto acuerdo la presidencia de la Cámara. Pero eso ya Julio pasó. Ah, caramba. Khalil, vámonos a otro tema que también es de tu especialidad, el urbanismo. Te hemos visto haciendo algunas propuestas en ese sentido. Correcto. ¿Qué es lo nuevo que traes en ese Mira qué es lo que acontece. Justamente en la conmemoración de la fundación de la ciudad de Santo Domingo, ahora el 5 de agosto, pues hemos analizado lo que es la ciudad como fenómeno resultante de las normativas que la rigen. Y hemos visto que hay una íntima relación entre la ciudad como consecuencia y el marco reglamentario que la motiva o la provoca. El caso, por ejemplo, de Jaime Lerner, que allá en Curitiba, en el Paraná, hizo una serie de acupunturas urbanas con un proyecto y generó espacios verdes que de hecho
es la ciudad per cápita con más área verde por ciudadano del mundo. Lo mismo Antanas Mocus en Bogotá, Colombia, que generó con la cultura ciudadana, con los deberes, derechos, todo un mecanismo de apoderamiento pues, ciudadano que hoy día es referente latinoamericano. Entonces, vimos que el Distrito Nacional carece de un marco normativo que pueda proyectar un modelo de ciudad y hacerlo en consecuencia realidad. Para que tengas una idea, apenas el 40% del territorio del Distrito Nacional tiene normativa. ¿Eso qué significa entonces? ¿Que el resto se ha desarrollado guiado por qué? De manera libérrima. La ley 163-01 circunscribió el Distrito Nacional apenas a poco más de 92-93 kilómetros cuadrados. En el marco de eso tenemos la regulación 94-98 que rige el polígono central y la de Los Pinos de Arroyo Hondo. Eso ha generado que haya un solo centro en la ciudad de Santo Domingo, que es el polígono central. El polígono central es la superficie, el espacio comprendido entre el Ortega y Gasset, 27 de febrero, Tiradentes y Kennedy. Ese cuadrante tiene apenas 4.26 kilómetros cuadrados y representa el 4.76% de todo el territorio del Distrito Nacional. En ese cuadrante... Menos de un 10%. Así es. Poquísimo. En ese cuadrante tú tienes 31 bancos, 20 clínicas, 31 centros de escuelas privadas con una escuela pública. Una locura. ¿Una escuela pública? Una escuela pública y 33 colegios privados. El que vive en Bellavista tiene los hijos estudiando en Naco y Piantini. El que vive en Arroyo Hondo y quiere un restaurante tiene que ir a Naco y Piantini. El que vive en el 24 de abril y quiere ir a un sitio de esparcimiento tiene que ir a Naco y Piantini. Eso, Roselvi, con una carga vehicular de más de 125,000 vehículos diarios, ha hecho invivible esa zona. En el casco urbano, Sí, esa cantidad de vehículos. Así mismo. Si usted sale de aquí de RNN a esta hora para llegar por la Churchill hasta la Kennedy, más rápido usted llega a la Romana que hay. A ver, ¿cómo es entonces? Tú me dices que el resto de las zonas del Distrito Nacional no tienen una reglamentación, digamos, para su desarrollo. No. ¿Por qué se rige entonces, digamos, la zona de Gascue y algunos... Uso y costumbre. Pero, patrimonio. por ejemplo, hay algunas normativas, a mi saber, municipales que le impiden, por ejemplo, construir edificios de más de 4 pisos. Uso y costumbre, discrecionalidad de la Dirección de Planeamiento Urbano, que está haciendo una excelente gestión, vale decir, con el arquitecto Mayo Vanex Suazo, extraordinaria. En muchos años no había escuchado yo ni había visto una acción de planificación urbana más que de tramitación como la que he visto con Mayo Vanex. Pero lo importante de esto, Roselvis, es que no solamente esa normativa, la 94-98, establece esta concentración en el polígono, sino que ya como normativa de construcción privilegia y promueve el uso de mucho suelo con baja altura. Al polígono solamente le quedan 1.73 kilómetros por desarrollar, o sea, no le queda suelo. Si tú no aprovechas esto, aparte de que se agota el territorio en el polígono central como elemento más atractivo de la capital, tú estás motivando por esa normativa pues que el costo de la vivienda se eleve tanto que la gente no lo pueda pagar. Claro. ¿Por qué tú crees que prácticamente los capitaleños están teniendo que irse a vivir a la provincia? San Cristóbal, Santo Domingo Norte, a Boca Chica, Santo Domingo Este. Todo el perímetro. La periferia, porque no pueden pagar lo que es el costo de una casa en esta demarcación. Y eso pues significa y proyecta a Santo Domingo como una ciudad excluyente. Peor aún, Santo Domingo es una ciudad de privilegiados. Entonces, eso es inaceptable. Por eso, estamos pidiéndole formalmente a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que ha demostrado una sensibilidad, un compromiso y una entrega con la ciudad de Santo Domingo, pues que modifique este marco normativo, aprobando una ordenanza municipal que contenga lo que es la resignificación del ejercicio de la gestión urbana, para que tengamos un Distrito Nacional que pueda parir muchas más áreas verdes, que tengamos expansión del espacio público, donde pueda construirse el polipropósito de la expansión social. ¿Tú sabías que la mayoría de niños aquí en la circunscripción número 1 sobre todo, está haciendo vida de espalda al urbanismo y a la vida pública, porque está viviendo dentro de los centros comerciales? Así es. Si yo y dentro de los apartamentos. Claro, si yo le pregunto a los amigos televidentes, ¿dónde usted lleva un niño un domingo a que pueda esparcirse? Bueno, si no tiene el mirador como opción, tiene que irse a brincar a Sumi, valga la publicidad, o a Funny Factory, pero es dentro de los centros comerciales. Y donde se homogeniza el concepto de ciudadano
es en el espacio público. No te voy a preguntar cuál es tu propuesta en ese sentido, porque si no hay espacio en el polígono central, que queda poquísimo territorio, Claro. que tú le propones a la alcaldía que desarrolle. Que debe Entonces, generar el policentrismo en la ciudad de Santo Domingo, generar otros centros urbanos. Por ejemplo, el Ensanche de la Fe. para que haya diferentes centros. Claro, porque hay aquí en el Distrito Nacional hay el combate de dos ciudades. Se nos acabó el tiempo, Khalil. Eso dímelo en 10 segundos. Óyeme bien, el Ensanche de la Fe puede ser el polo de desarrollo de la ciudad de Santo Domingo, que permita descongestión, aumento de la calidad urbana y que sea un Santo Domingo incluyente para todos. Muchísimas gracias, señores, al arquitecto Khalil Michel, que nos ha dejado con bastantes ideas disruptivas, diría yo. Tremenda tarea que tiene la alcaldía del Distrito Nacional. Gracias por Te estar quiero con mucho, nosotros. Roseli, a los amigos, gracias. Ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana.